juntos alabando al Señor. Como siempre, un deleite poder estar en el tiempo de las alabanzas, poder disfrutar el tiempo juntos. También ha sido una de nuestras intenciones que en el tiempo de las ofrendas pues podamos tener una explicación acerca de ello, para comprender también cuál es el propósito real de poder estar ofrendando en la iglesia, poder estar dando al Señor para su obra, para su reino. Y bueno, hermanos, quiero invitarles que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12, es la porción bíblica para el día de hoy. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Ya que lo encuentre, por favor, si me acompaña, poniéndose de pie, mientras doy lectura, me sigue por favor con su vista. Y quiero animarle a que mientras estoy haciendo esta lectura, tratemos nosotros de pensar o de imaginar, mejor dicho, como si nosotros hubiésemos estado en la escena que describen estos versículos. Tratar de imaginar que nos encontramos ahí cerca de nuestro Señor escuchando estas palabras. Entonces voy a leer Marcos 12 del 1 al 12. Dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, usted ve el fin desde el principio. Usted está a cargo de la historia. Cada pequeño detalle, cada cosa importante está en sus manos, oh Señor. Ahora lo vemos en esta porción. Nada pasa de sus manos. Oh Señor, que si la cosa más horrible que fue hecha alguna vez en la tierra estaba bajo su control y usted la pudo usar para un propósito tan grande como es salvarnos, ayúdenos, Señor, a darnos cuenta que podemos confiar nuestras vidas en usted. Ayúdenos, Señor, a que a través de este tiempo también de la predicación podamos renunciar a nosotros mismos y poder reconocer reconocer que usted tiene el control de todo, Señor. Dirija nuestras vidas, Señor. Ayúdenos en esta hora, por favor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Con cada nuevo pasaje que hemos estado viendo en este Evangelio de Marcos, hemos visto que la atención en nuestro Señor Jesucristo y la atención alrededor de Él ha ido creciendo cada vez más. Ha ido creciendo primeramente por la popularidad del Señor. Si el Señor no representara ninguna amenaza para los líderes,
pues todas las cosas estarían calmadas. Pero al crecer la popularidad del Señor, también empieza a haber una tensión en contra de Él, o una oposición cada vez más abierta hacia Él. Y este evangelista en particular, el evangelista Marcos, nos ha mostrado que esa oposición que ha existido es un choque de autoridad. Es un choque de autoridad entre el Señor y los líderes. En un principio, el Señor puede estar hablando, hemos visto en el Evangelio de Marcos, puede estar hablándole a los demonios, y los demonios obedecen a la voz del Señor, y ya lo hemos visto. El Señor puede estar hablándole a la naturaleza y diciéndole al mar que se calme, a los vientos que se calmen también, y obedecen. El Señor puede estar hablándole a las personas para que se levanten de los muertos, y las personas muertas obedecen y vienen a la vida. El Señor puede estar hablándole a la enfermedad, y la enfermedad sale de las personas, pero habla con los líderes del pueblo de Israel y les dice: arrepiéntanse, y ellos no quieren. Ellos son los únicos que se resisten, y el pueblo es el único que se resiste a la voz del Señor. Es ahí donde encontramos un choque de autoridad, porque ellos son los gobernantes del pueblo, ellos son la autoridad de la ley, ellos son los sacerdotes de Dios, ellos son los principales de la nación. ¿Y cómo iban a dejar que un hombre, Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, un hombre sin credenciales, les dijera a ellos qué tenían que hacer? ¿Cómo iba a ser posible que un hombre humilde así pudiera decirles a ellos qué era lo que tenían que hacer? Así que empezamos a ver, de acuerdo al Evangelio de Marcos, un choque de autoridad. Nuestra porción que tenemos para hoy precisamente ilustra ese choque de autoridad. Confronta la maldad que había en el corazón de los líderes y muestra finalmente el triunfo del plan de Dios. Y quiero extenderme sobre esto señalando 3 puntos en esta mañana. Primero, la historia. En segundo lugar, su cumplimiento. Y en tercer lugar, su desarrollo. La historia, su cumplimiento y su desarrollo. Veamos entonces en primer lugar la historia. El Señor comienza en el capítulo 12, versículo 1, dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. El Señor, como ningún otro, hablaba con mucha sabiduría. Él es el sabio de sabios. Hay uno más sabio que Salomón, decía el Señor, y ese es Él. Él es el sabio de sabios. Y empleaba los elementos de la literatura o de la tradición oral de sabiduría para expresar mensajes profundos e importantes. Y este es el caso. Nuestro Señor utiliza la parábola. Y una de las cosas que hace la parábola es que te obliga a entrar en la historia. Te obliga a ser parte de uno de los personajes. Tú mismo te introduces ahí. La parábola te lleva a la imaginación. Entras, te imaginas la escena, te imaginas a los personajes, lo que está sucediendo. Entras. Así sucede con las historias, ¿no? Y de esta manera el Señor utiliza la parábola. Pero una de las características de la parábola es que llega un punto en la historia que está contando que te deja en una disyuntiva. Tienes que tomar una decisión. Por un lado, la parábola te va a mostrar: este es el camino sabio. Y por otro lado, la parábola te va a decir: este es el camino necio. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer después de que escuches la parábola? Es la idea detrás de una parábola. Por ejemplo, nosotros tenemos esta relación de la parábola con los refranes. Si hay un joven que está teniendo unas amistades dudosas y uno de nosotros se acerca y le dice: no se te olvide, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Ese no es simplemente un refrán. El joven empieza a entender que si sigue con ciertas amistades de dudosa actuar, va a empezar a tomar las mañas de ellos y va a recibir las consecuencias de esas amistades, de esa relación o de eso que está aprendiendo.
Los refranes no solamente son para, mira qué bonito suena. Los refranes son para confrontar, ¿no es cierto? Un refrán no solamente suena bonito, un refrán al final nos pone también en esa disyuntiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con esa amistad o vas a cuidarte y escoger otras amistades? Y la parábola tiene esa relación, también como los refranes confrontan a las personas. Otra de las cosas similares entre una parábola y los refranes es que transmiten una enseñanza que, como dijo alguien, no entra por la parte de enfrente de la casa, sino que viene por el patio trasero y se mete a nuestro intelecto y nos captura. Porque a veces si hablamos con una persona directamente y le decimos, a un joven especialmente, ese amiguito no te va a traer nada bueno, el joven va a decir, ¿por qué? Porque él está en guardia en la puerta delantera. Pero dígale un refrán y usted va a entrar por la puerta de atrás. Y pues eso le va a cautivar, le va a ser una manera fuerte en la que puede usted llamarle la atención. La parábola tiene esa característica con el refrán o esa semejanza con el refrán. Y una última semejanza que tiene la parábola con el refrán es que siempre nos deja bien en claro lo que tenemos que hacer. Cuando usted le dice a una persona un refrán, usted no se lo tiene que explicar. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? La persona lo escucha y sabe lo que tiene que hacer inmediatamente. Usted no le tiene que explicar los detalles y mira, esta es la manera que lo puedes aplicar. Inmediatamente la persona sabe lo que tiene que hacer. Y esa es una de las características también de la parábola. Cuando el Señor las contaba, la gente sabía también qué tenía que hacer después de escucharla. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Esa es una de las cosas que también comparte con los refranes. Por eso, al buen entendedor, pocas palabras. Y yo sé que ustedes me han entendido porque son buenos entendedores. Así que vamos a proceder a explicar la parábola. Versículo 1 nos dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Para nosotros que estamos 2000 años después de estas palabras y que no tenemos mucha relación en el contexto judío, quizá esto nos suena un poco extraño. Contar una historia de una viña y esto y lo otro. Pero para un judío inmediatamente esto captaba su atención. ¿Por qué? Porque la viña es usada en las Escrituras como un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Bueno, tendríamos que ver lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 1 al 2, y creo que va a estar por aquí. Isaías 5 del 1 al 2 dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Así se va desarrollando este canto de Isaías capítulo 5. Pero llegamos al versículo 7, capítulo 5, versículo 7, y es ahí donde nos explica qué es la viña. Versículo 7, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Estas palabras las escribió o las habló, las cantó Isaías 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente. Y cuando entonces el Señor va a hablar de la viña, y noten ustedes la conexión entre Marcos 12:1 e Isaías 5 del 1 al 2, el Señor está trayendo a la mente de su audiencia judía que les va a hablar acerca de Israel. Ellos están ahora captando eso y el Señor tiene toda la atención de ellos. ¿Qué va a decir acerca de Israel? ¿Qué va a hablar acerca de ellos? Noten ustedes ahí en esta parte las atenciones que el dueño tuvo con la viña, ¿no? Dice que la plantó, la cercó,
cavó un lagar. El lagar, esta palabra, era el lugar a donde llegaba la uva que habían pisado. Como ustedes saben, en la antigüedad pues no tenían máquinas para pisar la uva y hacer el proceso, así que lo hacían con los pies. Y todo el jugo de uva llegaba a un recipiente que era el lagar. Entonces, cava este lagar, hace este lugar, dice que hace una torre, un puesto de vigilancia, un lugar donde también los trabajadores puedan vivir, y finalmente dice que el dueño arrendó la viña a unos labradores y se fue lejos. Esto creo que lo podemos entender, hermanos, nosotros que vivimos aquí en esta parte turística, porque hay gente extranjera que compra su casa, ¿no? Muy lujosa su casa, muy bonita, pero viene una semana al año, a los 2 años se aparece por acá, ¿no? Aparecen y vienen y el resto del tiempo dejan en la casa a unos mayordomos, ¿no? Y ellos se quedan cuidando, ellos se quedan casi como los dueños, mientras los verdaderos dueños salen. Pero cuando aparecen los dueños, pues lo normal es que los mayordomos, aquí está su casa, limpia, cuidada, y los atienden a ellos. Bueno, algo similar sucede en la cultura de los tiempos de nuestro Señor, que alguien era dueño de muchas tierras, pero por alguna situación de guerra, de conflicto, o porque quería estar en un lugar mejor, renta esa tierra, se la deja a unos trabajadores y ese dueño con su familia se iba a otro lugar. Pasaban aproximadamente 4 años cuando el hombre podía volver y ahora decir, bueno, ya se las renté, es hora de que reciba la parte de la inversión. Y como ahorita vamos a ver, esa inversión puede ir desde una cuarta parte hasta la mitad de la cosecha. Versículo 2. Y a su tiempo, dice, envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Y como les dije, pueden ser 4 años, puede ser el tiempo del plazo del contrato, no es muy específico aquí, pero el asunto es, correspondía a una parte. De la cuarta hasta la mitad, ya sea en dinero o ya sea en producto, pero correspondía a eso. ¿Y qué sucede con los labradores de la historia? ¿Qué hacen ellos? ¿Aceptan el trato al final? Mire versículos 3 al 5. Cuando él manda a los siervos, dice, mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. 5. Volvió a enviar otro y a mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y hay quienes han objetado en este punto, aquí ya la parábola parece una fantasía. ¿Quién va a enviar otro siervo después de que el primero lo lastimaron? Después de que al segundo le dieron pedradas en la cabeza, después de que al tercero lo mataron, ¿quién va a mandar otro todavía? Y parece una exageración. Pues es una exageración quizá en nuestro tiempo, en nuestro mundo, pero no en el trato que Dios tuvo para con Israel. Porque Jeremías 7 del 25 al 26 nos dice que Dios envió muchos mensajeros, muchos profetas, muchos siervos a su pueblo. Jeremías 7:25 nos dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, es decir, fueron soberbios, e hicieron, peor que sus padres. Si hay algo que resalta, hermanos, de la parábola, es la violencia de estos hombres, la violencia en contra de los siervos. Y podría ser comprensible quizás si hubiese violencia en la historia detrás de una injusticia, por ejemplo, que el dueño, el propietario haya dicho, ¿saben qué? Me van a dar todo.
Pues quizá pudiéramos justificar la violencia, la defensa legítima. Trabajamos 4 años, si quieres todo, no. Pero la cosa es que están mandando a los siervos con las manos vacías, y algunos siervos que llegan ni siquiera vuelven a regresar. No es una injusticia. Se ve la maldad en estas personas. Otra observancia que parece muy obvia, y por lo mismo podríamos no tomarle mucha importancia, es ¿por qué los labradores no querían enviar el pago? Piénsenlo tantito. ¿Por qué no lo querían enviar? ¿Por qué no querían? Bueno, ya tenemos la mitad. Quédate con la mitad tú y manda la otra mitad y puedes continuar trabajando. ¿Por qué no querían enviar la parte que correspondía? Bueno, podemos pensar que el asunto es que ellos se querían creer o querían quedarse como los dueños. Ellos querían quedarse con toda la riqueza del cultivo. Y tales situaciones corresponden muchas veces a la realidad de nuestros días, ¿no? El patrón se va de la empresa. ¿Cuánto tiempo puede estar un patrón fuera de la empresa sin que uno de sus trabajadores se vuelva el dueño? ¿1 mes? ¿2 meses? Más o menos. Imagínense, 4 años. 4 años se fue el dueño. Cuando llega esto cuando manda a sus siervos, ya se creen los dueños, cuando desde un principio quedó. Pero ¿cuál fue la actitud del dueño? El propietario todavía seguía mandando a sus siervos y al final, ¿qué vemos que hizo? Versículo 6. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Casi uno puede imaginar a la audiencia de nuestro Señor cuando escucha estas palabras. Bueno, ya sus siervos murieron, eso es algo lamentable y triste, pero luego el Señor dice, y tenía un hijo. No, ¿cómo que tenía un hijo? Y lo envió. ¡Ah! No, ¿qué le puede esperar? Pero la expectativa del propietario de la historia es, tendrán respeto de mi hijo. Es como la última chance. Ya después de esto no hay otra cosa que se pueda hacer. Es el último intento de negociación. Tendrán respeto por mi hijo. Pero nosotros decimos, perro que ya mordió vuelve a morder. Así que si ya atacaron a las personas, lo más seguro es que vayan a atacar también al hijo. Y esto se intensifica por el hecho de que solamente tenía un hijo el propietario. O sea, no se minoriza, ¿no?, el hecho de que pueda morir uno y quede otro, pero este era el único. Y aún así lo manda. Y aunque las probabilidades parecen muy bajas, el propietario aún así tiene la expectativa de que cuando el hijo llegue lo van a respetar. Y he sabido por muchos que hay patrones que pueden seguir teniendo a ciertos empleados, que los empleados le han hecho una y otra y 10 veces una situación terrible, y los patrones aún así tienen una buena expectativa del trabajador. Así que la historia tiene un toque también realístico, diciendo, puede ser que con esto sí funcione. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué dice versículos 7 y 8? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra, lo que siempre quisieron. Versículo 8, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. El desenlace de la historia es muy lamentable, ¿no? Estos hombres no tuvieron ningún respeto por el hijo. Y digo ningún respeto porque no solamente lo mataron, lo dejaron afuera para que los comieran los animales de la carroña. Eso era una muerte vergonzosa, cruel, terrible, que no tengas ni siquiera una sepultura. Hasta en nuestros tiempos, ¿no? Un cuerpo que es comido por animales es algo terrible. Y la idea que nos está transmitiendo es cuánta vergüenza
cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta afrenta cometieron estos labradores en contra del propietario de la viña, hasta para matar a su hijo y dejarlo morir como un animal fuera de la viña. Algo terrible. Y nuevamente nos preguntamos ¿por qué lo hicieron? Porque ellos querían ser los dueños. Querían ser los únicos con el derecho sobre la viña. Al final del día, era una cuestión de autoridad. Ellos querían tener autoridad sobre la propiedad. Y sin duda ustedes ya están pensando, hermanos, que hay mucha similitud entre la historia y lo ocurrido con nuestro Señor. Dios envió a sus profetas, el pueblo los fue rechazando una, otra y otra vez, y Dios finalmente manda a su Hijo. Y crucifican a su Hijo fuera de la ciudad de una manera vergonzosa para que todos puedan ver cómo puede morir a alguien que se enfrenta, que choca con la autoridad de ellos. Es una manera espantosa. Los líderes de Israel se aferraron a una autoridad que no le correspondía y quisieron quitar cualquier obstáculo que hubiera en el camino. Así de profunda es la maldad cuando queremos hacer lo que queremos hacer. No importa si alguien se nos atraviesa, queremos barrerlo del camino. Ahora bien, cuando vemos que la historia se corresponde con lo que le hicieron al Señor, la parábola tiene una característica a la que debemos de prestarle atención. Y es que la parábola, su primer propósito, y esto es muy importante, hermanos, el primer propósito de esta parábola no era profetizar lo que iba a suceder con Cristo. Que yo sé que es la primera tentación, lo vemos en la historia, mira, Cristo le está contando lo que ellos iban a hacer con él. No, el primer propósito de la parábola es confrontar, acuérdense lo que vimos al principio. El primer propósito era colocarlos a ellos en una disyuntiva. ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando Jesús contó la parábola, ellos todavía no lo mataban. Ellos todavía no tomaban la decisión de quitarle la vida. Cuando Jesús contó la parábola, ellos estaban en el punto en el que todavía no tomaban esa decisión, pero que si seguían, iban a ir en ese camino. Si el Señor les hubiera querido decir las cosas en una forma directa, les hubiera dicho, en lugar de usar la parábola, miren señores, aquí hay una de dos. O ustedes reconocen mi autoridad y tenemos una buena relación, o ustedes se afirman en su autoridad y me terminan matando. Si no lo hubiera dicho en la parábola, lo hubiera dicho más o menos en esas palabras el Señor. Sin embargo, el que el Señor lo haya usado a través de una parábola involucraba más facultades de la mente. Probablemente los líderes no habían escuchado esos pensamientos de odio que tenían en sus corazones. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Los hizo en forma de caricatura. Estos pensamientos que tú tienes en contra de mí, aquí te va. Se ve como esto. Se ve como un labrador malvado que mata al hijo del propietario. Y a través de la historia, entonces ellos pudieron ser confrontados y decir, ¿así se ven mis pensamientos en la realidad? A los filósofos les gusta llamarle eso un experimento mental. Tratar de imaginar una situación, tratar de ver cómo se pueden ver los pensamientos en la vida real. Y eso más o menos era lo que el Señor estaba haciendo, dejarlos ver cómo se veían sus intenciones y mostrarles, si ustedes siguen por ese camino, lo único que van a hallar es matar, el odio va a terminar causando la muerte. Este tipo de parábolas está ideada para situaciones que ya están muy avanzadas. Usted podría compartir esa parábola con su hijo, cambiándole algunos elementos, con su hijo que está quizá en algún momento de rebeldía, y le dice a su hijo, mira hijo, tú vas a seguir por ese camino, vas a cometer estas cosas, vas a hacer estas decisiones, vas a terminar haciendo esto, y usted ya va con su experiencia, va a predecir todas las cosas malas que va a suceder. No está profetizando, pero le está diciendo, estás en el punto en el que puedes tomar la decisión de no ir para allá.
O quizá usted como esposo pueda decirle a su esposa: mi amor, si seguimos con esto, lo que va a suceder es que nos vamos a terminar divorciando, vamos a terminar lastimando a nuestros hijos, vamos a terminar haciendo esto y esto y esto y lo otro. Y de esa manera usted puede traer muy a la vida, a ese momento, las consecuencias. O quizá usted como patrón se puede acercar con el empleado y decirle: ¿qué va a suceder si seguimos por este camino? Tú me vas a denunciar, vamos a entrar en un pleito de abogados, vas a perder mucho dinero, vas a quedar en mala fama, no nos vamos a llevar bien, al rato no vas a conseguir empleo. ¿Quieres eso? Incluso yo como pastor, alguien que quiere dividir una iglesia, puedo llegar y decir: vas a causar mucho dolor, vas a afligir a la iglesia, vas a deshonrar el nombre de Cristo, y hablarle de todas las consecuencias, pero en un punto donde todavía tiene la decisión. ¿Qué vas a hacer? El Señor calculó esta parábola para que los líderes se detuvieran y dijeran: Señor, perdónanos, ya no vamos a ir por ese camino. Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos? Ellos no obedecieron a la voz. Y por eso vemos en segundo lugar, un poquito más rápido, el cumplimiento. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Versículo 9. Y me parece que a mí que esta ya no es parte de la parábola, sino del cumplimiento. Ahora el Señor va a ir a la aplicación. ¿Y qué contestan los líderes? De acuerdo al Evangelio de Mateo, dice que los líderes contestan: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. La parábola concluye en el versículo 8, pero aquí nos deja en suspenso. ¿Qué va a suceder con estos labradores? ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que el propietario va a tomar venganza. ¿Y qué es lo que sucedió con los líderes judíos? En el año 70, el general Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, y en el año 135, en una rebelión que hubo de Israel en contra de Roma, la ciudad fue completamente destruida. Y hasta el año de 1940 y tantos, después de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente y por fin Israel pudo ocupar ese pedazo de tierra que le correspondía. Más 1890 años tuvieron que pasar para que Israel volviera a ocupar ese lugar como un estado. El Señor cumplió lo que decía la parábola, pero también la parábola cumplió un propósito de profecía. La guía para el pueblo de Dios dejó de estar en manos de los líderes religiosos y pasó a estar en manos de la responsabilidad de los apóstoles. Como dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y eso es lo mismo que nos dicen los versículos 10 y 11, hermanos. Ni aún en esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí Jesús está citando el Salmo 118, versículos 22 al 23. Y cuando lo hace, este salmo, los judíos lo cantaban después de haber regresado de Babilonia, mientras subían a Jerusalén y llegaban a las puertas del templo. Cuando llegaban ahí, ellos empezaban a entonar el Salmo 118, recordando cómo Dios los había rescatado, cómo Dios los había salvado, y cómo las naciones habían rechazado a su pueblo Israel, pero Dios había escogido a Israel para vivir en medio de ellos. Y Jesús dice: ese salmo se cumple conmigo, se cumple en mí, en el hecho de que fue al Señor Jesucristo a quien rechazaron, pero precisamente Dios hizo que de la muerte de Cristo eso se convirtiera en la piedra angular fundamental de un edificio. Y ya les he dicho, hermanos, la piedra angular era la piedra que se ponía en la esquina de una construcción. Y como esa piedra tenía que tener una figura muy precisa y una consistencia muy importante, esa era la piedra más importante para construir de ahí en adelante. Y tenían que escoger muy bien esa piedra. Y dice el Señor: esta fue la piedra que desecharon, pues esta fue la piedra que el Señor usó para construir el nuevo templo. Es decir,
que en Cristo se encuentra la presencia de Dios. Al final el versículo 11 nos deja ver que todo esto, la muerte de Cristo, su muerte en la cruz, su sufrimiento en el Calvario, todo era obra de Dios. Fue Dios quien planeó que Cristo sufriera de esa manera. Fue Dios quien lo hizo para nuestra salvación. Y en la parábola nuestro Señor Jesús lo contó. Finalmente tenemos el desarrollo, y aquí es donde vamos a empezar a concluir. Versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Recuerdan lo que les dije, hermanos? La parábola tenía el propósito de confrontar. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a ir en el camino donde el Hijo muere. En lugar de haberse rendido a la autoridad de Cristo, ellos prefirieron el otro camino. Y aquí lo podemos ver en el versículo 12. Ahora empiezan a planear cómo atraparle. Entonces ellos no tomaron el camino de la sabiduría. Y habiendo visto la parábola, hermanos, hemos visto su cumplimiento, habiendo visto el desarrollo que se va dando después de la parábola, uno puede quedarse pensando, bueno, esto tiene poca relación conmigo, pastor. Esto tiene que ver con los líderes de Israel, esto tiene que ver con los tiempos de Jesús, lo que sucedió con ellos el año 70, 135. ¿Qué tiene que ver conmigo esto? Tiene que ver con el asunto de la autoridad. ¿Por qué ellos no quisieron darle el fruto al propietario? Porque querían ser los dueños. Y hermanos y amigos, sea que Dios lo veamos como nuestro creador, o sea que lo veamos como nuestro Señor, tenemos un deber hacia Él. Tenemos un deber hacia Él, porque nos creó y porque nos salvó. Y en ese deber que tenemos hacia Él, tenemos que entregarle. Pero muchas veces, ¿qué queremos, hermanos? Ser los reyes de nuestra propia vida. Gobernar a nuestro antojo, hacer nuestras decisiones y no decir, Señor, aquí está tu parte. Queremos tener control sobre nuestra vida. Y la parábola entonces también se aplica para nosotros. El Señor nos está mandando mensajeros, quizá ahora a su servidor este domingo, diciéndoles, tienes que rendirte ante Cristo. Y quizá usted no me esté apedreando, no me esté golpeando, pero tal vez usted no esté queriendo escuchar que necesita rendir su vida a Cristo, que necesita rendirse ante Él. Y lo confieso, es una palabra difícil, es una palabra dura, pero el Señor está mandando un mensajero. Ya ha mandado al más grande mensajero, que es Cristo, pero ahora le sigue mandando un mensajero a usted. ¿Va a rendir usted su vida a Cristo? ¿O el Señor va a seguir mandando mensajeros a usted y va a seguir siendo indiferente hasta que venga el tiempo en el que sea el tiempo del castigo? La parábola nos confronta también a nosotros, hermanos, cada vez que nos queremos creer reyes, y creo que todos tenemos tales momentos donde queremos tomar nuestras decisiones y hacer lo que nos plazca. Pero aquí es donde nos está confrontando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos seguir el caminito hasta rechazar y rechazar y rechazar y cometer pecados peores? ¿O podemos tomar el camino sabio y darle el fruto al Señor que le corresponde? Al final se trata de eso. Lo único que quería el Señor era el fruto que le correspondía. Y si en algo puedo resumir entonces toda esta predicación con esta exhortación es, démosle al Señor el fruto que le corresponde. Démosle al Señor el fruto que le corresponde. Todos tenemos ese deber como nuestro Creador y como nuestro Señor. Pues démosle ese fruto. Oremos. Señor, Dios nuestro, nuestras vidas, Señor, están delante de usted. Si reconocemos que tenemos algo, si reconocemos que hemos logrado algo, ha sido por su misericordia y por su gracia, Señor.
Y usted demanda de nosotros fruto, fruto de corazón, justicia, misericordia, verdad, integridad, servicio. Oh Señor, recíbelo de nosotros. Ayúdenos, Señor, a que este mensaje también nos confronte y nos ayude a darnos cuenta que seguir siendo indiferentes a sus mensajes puede traer graves consecuencias. Gracias, Señor, que usted da un buen oído y entendimiento a cada uno de nosotros. Y así, Señor, confiamos que seguirá haciéndolo, para que podamos entregarle, no solo hoy, pero siempre el fruto que le corresponde a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.